como órgano, ¿sí? Hay que entender que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, el más grande, y que generalmente incluye muchísimas funciones que ayudan a regular muchos procesos de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Entre esos, pues la piel funciona como el principal mecanismo de barrera frente a cualquier daño físico, químico, incluso de microorganismos que quieran invadir o dañar alguna parte de nuestro cuerpo en específico. También pues, nos ayuda a regular la temperatura, asimismo a despreciar los diferentes grados de sensibilidad o diferentes tipos de sensibilidad por un montón de receptores que encontramos allí. Y bueno, también sirve como manera de expresión frente a nuestras emociones. Tiende a ser muchas veces un órgano descuidado. Creo que es una de las causas más grandes de que se genere precisamente un tipo de cáncer en este lugar, porque las personas pues lo toman desapercibido y piensan que no es necesario tener algún tipo de cuidado. Por eso pues la importancia de esta charla también se enfoca en eso, en la prevención del cáncer de piel. Bueno, hay unas generalidades. Antes de abordar las principales neoplasias, es importante recordar un poco su composición. En esta charla vamos a hablar del cáncer de piel, que se enfoca sobre todo a la epidermis. Hay que acordarnos que pues, existen 3 capas que componen la piel. La epidermis, la más superficial, donde están la mayoría de las células, esta es de mano derecha, donde están pues, los queratinocitos, los melanocitos, células de Merkel, células de Langerhans, ¿sí? Que son los principales protectores frente a todo lo que son las noxas que buscan dañar de alguna manera el cuerpo. Luego sigue la dermis, donde está pues todo el tejido de sostén, el colágeno, donde salen los folículos pilosos, el músculo erector, las glándulas sebáceas y por donde discurren muchos de los vasos sanguíneos que irrigan como tal la piel. Y finalmente la hipodermis, que es el tejido de sostén, la grasa, debajo va a estar el músculo, ¿sí? Que va a servir como amortiguador de todos los procesos que se den. Bueno, entonces ya entrando en materia, el cáncer de piel, como cualquier tipo de cáncer, es una enfermedad en la cual hay una multiplicación excesiva de células de manera anormal. ¿En dónde se van a dar? En la porción de la epidermis, ¿sí? Porque es donde están principalmente las células que se pueden ver afectadas por las diferentes noxas que van a producir el cáncer. Entonces, cuando solamente se encuentra en la epidermis, pues se va a denominar cáncer in situ, ¿sí? La mayoría de cánceres en piel se forman en zonas expuestas al sol, principalmente en el rostro, algunos en el cuero cabelludo, otros también en la parte del cuello y en el dorso de las manos, ¿sí? Son las áreas pues, que principalmente predomina el cáncer. Sin embargo, ante un examen físico exhaustivo hay que buscar lesiones en cualquier otra parte del cuerpo. Hablando un poco de la epidemiología, vamos a hablar de 3 tipos de cáncer aquí. El cáncer vasocelular, el espinocelular y el melanoma, ¿sí? Entonces, en cuanto a la epidemiología, el melanoma de los 3 es el que menos incidencia tiene, ¿sí? Tiene apenas una incidencia mundial de 3 por cada 100.000 personas, seguido pues ya del vasocelular y el escamocelular, que muchas veces tienen un infradiagnóstico. Las personas no consultan precisamente por este tipo de cáncer, porque tiende a ser muy crónico y de cierta manera las personas son muy descuidadas. Por eso pues la medición mundial no es tan buena, pero se sabe que va desde 40 hasta las 700 personas por cada pues, 100.000 personas. Entre el vasocelular y el escamocelular hay que tener en cuenta que el vasocelular es 4 veces más frecuente, ¿sí? Incluso se sabe que el tipo de cáncer más frecuente es el cáncer de piel vasocelular. Sin embargo, como no es un cáncer que produzca muerte, pues no está siempre predominando en las estadísticas. En Colombia se han hecho reportes en 4 ciudades del país: Bucaramanga, Pasto, Manizales y Cali, donde pues la incidencia del cáncer de piel en general, no clasificado sino en general, va desde 3.1 por cada 100.000 hombres y 2.9 por cada 100.000 mujeres. En Colombia, pues del 70 al 75% corresponde a lo que les decía, el cáncer vasocelular, de un 20 a un 25% del escamocelular, y el melanoma tan solo de un 5 a un 10%. Estas cifras, pues, afortunadamente, van disminuyendo en los años debido a la concientización que se ha hecho sobre las medidas contra el sol. Y aparte de eso, pues también es bueno que el melanoma sea el de menor incidencia porque es el cáncer más agresivo de los de piel. Esta parte de la exposición creo que es crucial y es la más importante. Aunque se vayan con esto, me parece que es lo más importante.
El factor de riesgo más importante para desarrollar una neoplasia en la piel es la exposición a los rayos ultravioleta, ¿sí? El sol produce tres tipos de rayos ultravioleta, el UVA, el UVB y el UVC, ¿sí? Afortunadamente, los tipos C no son capaces de atravesar la capa de ozono porque serían pues, los más riesgosos. Los tipo A son aquellos que atraviesan en mayor parte, casi un 90% de la capa de ozono, y son aquellos encargados de generar el proceso de envejecimiento en la piel. Las manchas, las arrugas, las pecas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver como con el envejecimiento propio de la piel. Y los B son los encargados de generar el cáncer o generar las transformaciones malignas en las células de la epidermis, ¿sí? De esos, tan solo un 10% alcanza a atravesar la capa de ozono, desafortunadamente. Entonces, el principal factor de riesgo, y lo que vamos a tener en cuenta siempre como factor o como etiología ligada al cáncer, van a ser estos rayos UV, ¿sí? También, pues, se ha visto en aumento que las cámaras de bronceo, que son a las que se exponen las personas, sobre todo las mujeres, pues producen este tipo de rayos y también pueden aumentar el riesgo de padecer neoplasias en piel. Sin embargo, en Colombia, afortunadamente, estas cámaras no son muy usuales, no se usan tanto, entonces no afectan tanto a nuestra población, pero en Estados Unidos las tasas sí son muchísimo más altas. Entonces, ¿qué pasa? Estos rayos ultravioletas simplemente van a generar las células, todas las células de todo lo que son los queratinocitos, van a absorber estos rayos y van a producir diferentes mutaciones, ¿sí? Se va a suprimir el gen P53, van a haber metilaciones, acetilaciones, van a haber daños en las histonas y todo esto pues finalmente va a llevar a un proceso de malignización y de una multiplicación anormal de las células. La altura sobre el nivel del mar, pues entre más alto esté ubicado una ciudad o la residencia de la persona, pues mayor cantidad de rayos ultravioleta va a recibir, y aquellas ciudades que estén más cercanas a los trópicos, sobre todo al trópico del Ecuador. Actividades al aire libre, pues es como el principal factor de riesgo junto a los rayos ultravioleta, van ligados. Tomar el sol, sobre todo entre 9 a 4 de la tarde, cuando pues está mucho más fuerte, genera mayor riesgo de cáncer de piel. El color de piel, cabello y ojos, esto es importante porque no todos tenemos el mismo riesgo. Hay diferentes fototipos, ¿sí? Que es como la constitución de la piel, el color de la piel, la cantidad de melanina que tiene la piel y el cabello. Los fototipos 1 y 2, que son personas de tez muy clara, de ojos muy claros, de cabellos muy claros, pues tienen mayor riesgo a quemaduras solares y a su vez pues a generar un carcinoma de piel. Sin embargo, las personas que tienen fototipos 5 y 6, que son personas bastante morenas, ¿sí? Que tienen mucha más melanina, pues no tienen, el cáncer de piel es más predominante en raza caucásica. Al mismo tiempo, pues si tienen efélides o cabello rubio, como les mencionaba. Antecedentes familiares. Hay algunos genes que se han asociado al melanoma, pero realmente son muy pocos y como factor de riesgo comparado a los rayos ultravioleta no son tan equiparables. La inmunosupresión, vamos a ver más adelante que cuando las personas están bajo un proceso de inmunosupresión, ya sea por fármacos o incluso por algún microorganismo como un virus, pues también se van a desarrollar algunas neoplasias epidérmicas, y pues a mayor edad pues, se van a acentuar más los problemas en la piel. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar ya un poco como de las características de las lesiones. La primera de la que vamos a hablar es la queratosis actínica, que como tal no representa una neoplasia ya. Es apenas una lesión precancerosa, pero que si no se trata prontamente, al cabo de un año se va a convertir en un carcinoma espinocelular o escamocelular, ¿sí? Una lesión premaligna, sobre todo en personas de edad avanzada. ¿Por qué de personas de edad avanzada? Porque durante toda su vida las células han estado acumulando rayos ultravioleta y finalmente, pues, cuando llega la senescencia es cuando van a manifestar como tal el carcinoma. Se conoce como queratosis solar y es una neoplasia intradérmica temprana. Alrededor del 1%, como les dije, van a evolucionar finalmente a un carcinoma espinocelular y van a aparecer en todas las áreas expuestas al sol, principalmente en la parte del rostro. Es importante que en esta charla pues prestemos atención y revisemos las imágenes porque son las que nos van a orientar un poco al diagnóstico clínico que debe hacer el médico. Normalmente las personas, si van a llegar a nuestra consulta por estas razones,
Pues tenemos que orientar y saber qué puede ser realmente una lesión premaligna o una lesión maligna para finalmente hacer la remisión al dermatólogo, que es el encargado de tratar ya y darle un manejo adecuado a esto. O incluso si las personas llegan a nuestra consulta y no llegan consultando por estas lesiones, sino por cualquier otra cosa, y nosotros las evidenciamos, pues tenemos que también hacer un manejo de una remisión, ser conscientes de que esto se puede volver mucho más serio y que finalmente el cáncer de piel pues tiene que tratarse de alguna manera. Estas lesiones, como ustedes se pueden dar cuenta, tienden a tener patrones descamativos en el área circundante, sobre todo en esta área, no sé si se ve el cursor, y también patrón escamoso, ¿sí? Precisamente como hay una multiplicación de los queratinocitos que producen queratina, pues se van a ver estas escamas con áreas sobre todo eritematosas, ¿sí? Estas lesiones van a rascar y en ocasiones pueden parecer un poco brillantes, ¿sí? Hay que aprender a diferenciar la queratosis actínica de la seborreica porque la seborreica, como su nombre lo indica, va a producir sebo, va a verse grasosa. En estas no, se van a ver lesiones extremadamente secas. ¿Cómo identificar las lesiones? Pues estas lesiones van a ser siempre de alguna manera sobreelevadas, ¿sí? Van a ser parches, placas, pápulas, siempre como una característica rugosa y, como está aquí señalado en negrilla, escamosas, eritematoescamativas, y siempre van a ser muy pequeñas, ¿sí? Esta es como una de las principales diferencias con el cáncer espinocelular. Son lesiones pequeñas y son múltiples. Por ejemplo, en este caso, a mano izquierda, bueno, en la frente del señor, se ven múltiples lesiones, no se ven de pronto muy bien, pero se alcanzan a ver como parchecitos rosados. Esas son múltiples lesiones de queratosis actínica, ¿sí? Cualquiera de esas lesiones puede avanzar a un carcinoma espinocelular y, como se dan cuenta, pues todavía tienen un diámetro muy pequeño. Y acá esta característica se sienten como papel de lija, lo que les decía, son muy rugosas, incluso pueden generarle a las personas prurito y al rascarse van a sangrar. No todas, como lo dice acá, van a avanzar a cáncer, pero sí hay un alto riesgo de que lo hagan en menos de un año. El tratamiento, entonces, como médicos generales lo identificamos nosotros. Evidentemente no lo vamos a tratar, pero sí lo vamos a remitir al dermatólogo y él allí o ella va a tomar una decisión, ¿sí? Hay múltiples tratamientos para el cáncer de piel o las queratosis actínicas. Siempre hay que enfocar básicamente en dos cosas: en extirpar toda la parte del tumor o lesión premaligna y tratar de preservar un aspecto esbelto o estético en la piel de las personas. Entonces se pueden extirpar por el quemado, la electrocauterización, raspar la lesión y utilizar electricidad, la extirpación del tumor haciendo pequeños cortes, unas excisiones, y finalmente que es como uno de los tratamientos que mayor auge ha tenido en los últimos años, y es la crioterapia. Básicamente lo que hacen es utilizar nitrógeno líquido, y cauterizar de alguna manera las lesiones y pues con esto se van a retirar. Los procedimientos generalmente son cortos, pero pueden ser múltiples dependiendo de la cantidad de lesiones que tengan las personas. Pues en eso ellos van a seguir en un control, ¿no? Siguiendo, pues el carcinoma escamocelular, este puede aparecer a partir de una lesión premaligna como la queratosis actínica o aparecer de nuevo, ¿sí? La célula o la estirpe que lo va a representar, pues son los queratinocitos, pero especialmente los queratinocitos espinosos, ¿sí? Igual eso es una diferenciación de queratinocitos, pero al final todos son la misma célula y pues van a mutar por la radiación ultravioleta. El carcinoma escamocelular es el segundo en frecuencia, pero tiene la particularidad de que no en todos los casos hace metástasis, pero cuando lo hace, pues puede llegar a ser de un pronóstico muy grave. Pues por lo tanto, tiene que tratarse rápidamente para evitar que haga una metástasis y genere, pues de pronto, la muerte de la persona. Y cuando lo hace, pues lo hace a punto. Sobre todo lo que son los tipos de cáncer de piel van a presentar metástasis a pulmón y a cerebro, pero pues también lo pueden hacer a ganglios y a hígado. Es pues común en ancianos y en las áreas expuestas al sol. La presentación clínica del carcinoma escamocelular tiende a ser muy variada y realmente estos tipos de lesiones
pueden tener diferentes nombres según la presentación, según el tamaño, según la forma, ¿sí? Lo importante es cómo identificar las características que tiene cada uno para saber hacer un manejo y una remisión temprana. Siempre que el cáncer escamocelular no haya hecho una metástasis que esté solamente en epidermis, va a tener el nombre de enfermedad de Bowen, ¿sí? Pero esta enfermedad de Bowen se denomina así cuando el patrón es eritematoso, ¿sí? Se van a ver las descamaciones, pero sobre todo se va a ver la zona eritematosa. El crecimiento pues, de este tipo de cáncer es lento, o sea, estoy hablando del cáncer escamocelular en general, es lento y pues evoluciona de invasor entre un 3 a un 8%. Entonces estas placas tienden a ser eritematosa descamativas, bordes ondulados y varios centímetros de diámetro. Esto es lo que lo diferencia básicamente con las queratosis actínicas, que tienden a ser más pequeñas y múltiples. Los factores de riesgo, todos los que ya hablamos, pero acá vamos a agregar uno, la infección por VPH. La infección por VPH va a generar un estado de inmunosupresión en estas células y va a generar que haya un crecimiento anormal. Sin embargo, estos tipos de cáncer escamocelular por VPH se van a encontrar más en las mucosas, tanto orales como genitales. Por ejemplo, en la imagen del labio, pues ese es un carcinoma espinocelular de mal pronóstico que inicialmente va a empezar como una queratosis actínica, pero pues en esa zona se llama queilitis actínica, ¿sí? Y va a avanzar a un carcinoma espinocelular. Cuando esta enfermedad de Bowen, que está in situ, se localiza en el pene, tiene el nombre de eritoplasia de Queyrat, ¿sí? Por ese patrón eritematoso. Y puede que esta se relacione mucho con una infección por VPH. Las personas o los hombres que no son circuncidados tienen mayor riesgo de padecer, por ejemplo, un tipo de cáncer de estos. ¿Cuál es el tratamiento óptimo? Igual que en las queratosis actínicas, se puede hacer una excisión completa del tumor, una resección, un curetaje con electrocauterización, pero las técnicas que se han venido presentando en mayor uso son las criocirugías. Cuando este tipo de cáncer se identifica que es por causa del VPH, se pueden utilizar otros medicamentos como el imiquimod, ¿sí? Que son pues inhibidores o son como, es que no, bueno, eso lo explico más adelante. Hay otras presentaciones clínicas, el carcinoma escamocelular de novo, es una variedad infrecuente y se desarrolla pues, en zonas que ni siquiera han estado expuestas o que no están asociadas a cicatriz, porque a cicatriz, cuando hay un proceso de cicatrización y es un proceso de cicatrización anormal, estas células también sufren como un tipo de mutación, ¿sí? No se dan todas las cicatrices, solo en algunos casos, y a partir de eso se puede desarrollar un carcinoma espinocelular. ¿Sí? Y en esos casos hay un nódulo. Está el carcinoma escamocelular del labio, que ya les mostré, es una placa queratósica persistente, y está el cáncer verrucoso espinocelular, que es el que ven en la imagen, y se da sobre todo en el área anogenital. Tiene el patrón pues, de verruga, como un coliflor. Este pues no hace metástasis, pero sí genera bastante daño en las personas, ¿sí? en el área circundante, y es el asociado al VPH. Como el carcinoma del escamocelular del labio se puede relacionar mucho también con el consumo de tabaco y de alcohol. Este es el queratocantoma. La literatura habla de que no se ha identificado realmente si es un tumor benigno porque crecen rápidamente, pero asimismo hacen una regresión espontánea y se destruye solo, pero a la vez que se va destruyendo también destruye los tejidos de alrededor. Entonces, pues, en este caso tienen el ejemplo. Si se dan cuenta, es un nódulo bastante grande. Hay que tener algo en cuenta y es que, a pesar de que este tipo de cáncer no genere tanta metástasis o no comprometa tan rápido la vida de la persona, sí compromete mucho su parte estética, sobre todo cuando se ubica en las zonas del rostro y en las zonas anogenitales. Entonces, por favor, hay que correrle estas cosas, no hay que dejar que avance porque pueden tener en algunas ocasiones un crecimiento rápido. Este cáncer, ya pasamos al carcinoma vasocelular, es el más frecuente de todos, tanto de piel como de todos los tipos de cáncer, pero pues tiene la particularidad que no es un cáncer benigno, pero es un cáncer que primero no hace metástasis, si lo hace es extremadamente raro, muy, muy, muy raro, pero sí tiene la particularidad de que destruye mucho los tejidos. ¿Por qué no hace metástasis? Porque las células vasocelulares, los queratinocitos vasocelulares, tienden a requerir mucho del estroma.
y al hacer metástasis pues no tienen como esa capacidad o no tienen esa seguridad de que van a tener el estroma, entonces pues las células no tienden a hacer este proceso. El crecimiento puede ser lento, pero eso no se asegura en todos los casos, se va a dar sobre todo en las áreas de exposición solar, pues tiene un buen pronóstico, y las lesiones pueden ser múltiples, no es que tengan una sola lesión, sino que las personas pueden tener varias. Es también importante aclarar que si hay una persona que ya tuvo algún tipo de cáncer, por ejemplo el vaso celular, tiene mayor riesgo de, en el lapso de, no sé, 5 o 10 años, generar un espinocelular o volver a generar un vaso celular, porque todas las células han estado expuestas al proceso de la radiación por muchísimos años y en algún momento pueden experimentar un proceso de mutación y crecimiento anormal. ¿Cuál es el principal objetivo de este tipo de cáncer? Tratarse rápidamente para evitar las deformidades. Ahorita vamos a ver una foto donde el crecimiento de un cáncer vasocelular fue pues, tan amplio que logró dañar incluso el hueso, los huesos del cráneo, pero las deformidades en nariz y en los huesos de la cara pueden llegar a ser extremadamente severas. Se asemeja a una pápula blanca de lento crecimiento y que puede sangrar. La particularidad de este es que, primero, el patrón más frecuente es que sea un nódulo, que sea bien levantado, que sea brillante, ¿sí? que se vea como un espejo, que sea bien brillante o blanco, y que se asocie a telangiectasias, ¿sí? A pequeñas formaciones de vasitos. Y también puede ser eritematoso y en ocasiones ser un poco descamativo, pero principalmente, lo que les digo, perlado y con telangiectasias. Este patrón, el carcinoma vasocelular nodular, que ven en la imagen, es el más frecuente, hasta un 70%. Y si se dan cuenta, tiende a ser un poco brillante y si se puede tener la imagen más cercana, se vería que hay múltiples telangiectasias que lo acompañan. Si se dan cuenta, este cáncer va a seguir creciendo, este crece mucho en profundidad y es lo que lleva a la destrucción de los tejidos, del cartílago de la nariz, de los huesos propios de la nariz. En la otra imagen tenemos el carcinoma vasocelular superficial, que ya es como una presentación más eritematoescamativa, tiene un cierto parentesco hacia el cáncer espinocelular. Y es aquí donde nosotros tenemos que identificar, pues debido a estas similitudes, que es una lesión maligna, ¿sí? Que es una lesión anormal, hacer una adecuada historia clínica, preguntarle al paciente a qué se ha dedicado en toda su vida, si ha estado muy expuesto a los rayos ultravioletas, si ha usado medidas de protección, todo esto, ¿sí? Teniendo pues yo una historia clínica, una anamnesis, un buen examen físico, puedo orientar a que este paciente tenga un tipo de cáncer. Así yo diga solamente, listo, impresión diagnóstica, cáncer de piel, pero ya con eso cumplo de hacerle una remisión que dermatología con su experticia, con sus aparatos, con su dermatoscopio, analice y vea que realmente qué tipo de cáncer puede ser y finalmente el diagnóstico definitivo lo puede dar una biopsia, pero inicialmente nosotros hemos cumplido con nuestra labor de no dejar que estas lesiones avancen. Si se dan cuenta, esta es la imagen de la que les hablaba, el carcinoma vasocelular terebrante, ya se ha dejado avanzar muchísimo, tanto que ha comprometido ya los huesos del cráneo. Y el otro, que se ve en esta parte, al lado de la nariz, es un carcinoma vasocelular quístico, ¿sí? Pero igual se sigue viendo brillante, se sigue viendo con las telangiectasias. Y la principal característica también a la hora de hacer la anamnesis es que las personas nos van a decir que hace, no sé, 5 años, 3 años, incluso un año, no tenían estas lesiones, que fueron aumentando, ¿sí? Que son nuevas. El tratamiento, en este caso, aparte de todos los que ya les he hablado, la electrocoagulación, curetaje, la extirpación quirúrgica y la criocirugía, el tratamiento con láser también ha demostrado que es muy bueno, que funciona muy bien, pero en lesiones pequeñas, ¿sí? En lesiones amplias se opta más por las extirpaciones quirúrgicas, tratando siempre de preservar pues, el mayor contenido de tejido sano. Bueno. Vamos a hablar ahora sí del melanoma. Este cáncer sí es, a pesar de que su incidencia es baja, tiene una mortalidad bastante alta. Ya no se va a relacionar como tal al crecimiento normal de queratinocitos, sino de otras células, los melanocitos. Los melanocitos no solo se encuentran en la piel, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos melanocitos en las meninges, en el iris, tenemos melanocitos en el tubo digestivo, ¿sí? en otras partes. Pero generalmente su función es producir melanina, darle color a nuestra piel, a nuestro cabello, al iris de nuestros ojos.
Entonces, las lesiones van a originar allí, va a ser el mismo factor de riesgo, va a ser lo mismo siempre, ¿sí? Que, que una neoplasia vaya por la célula vasocelular, por la espinocelular o por el melanocito, eso depende de la que tenga mayor labilidad, ¿sí? No, no hay como una evidencia, pero al parecer, pues los queratinocitos son un poco más lábiles a los rayos ultravioleta que los melanocitos, por eso su incidencia es menor. Bueno, eh, pueden haber muchas lesiones que sean de color café o negro, pero hay otras que tienden a ser amelanóticas, o sea que no muestran un patrón de tinte, ¿sí? O un patrón de color, y que se van a ver incluso más claras que la piel normal. Estas manchas también son de cuidado y también son de seguimiento, ¿sí? Entonces, en las imágenes vamos a ver un nevus melanocítico congénito pequeño. En muchas ocasiones, los bebés, ¿sí? Los recién nacidos, los niños, nacen con ciertos tipos de nevus, unos nodulares, otros planos, otros en forma de pápulas, ¿sí? Estos nevus, en muchas ocasiones, por los rayos ultravioleta, pueden malignizarse, o hay otros que por predisposición genética, cuando les hablé un poco también de esto como etiología, pueden tener un riesgo de malignización, ¿sí? En este caso, este es uno congénito pequeño, y pues ahí lo que estamos viendo es que se desarrolló en la uña. Es importante que el melanoma se puede desarrollar en cualquier parte de nuestra piel, ¿sí? Hay casos donde el melanoma se ha desarrollado en la espalda y la mujer o el hombre nunca se dieron cuenta. Y cuando ya se dan cuenta, ya el crecimiento ha sido muy avanzado y el pronóstico es muy malo. Hay ocasiones donde se desarrolla en las plantas de los pies y pues no es muy común que todo el mundo se esté mirando las plantas de los pies, o incluso en las uñas, como en este caso. Bueno, en este caso es muy evidente, ¿no? Aunque hay algunas personas que llegan a la consulta y dicen, no, es que de pronto en algún momento me pegué y la uña se me negrió, lo van a decir así, y nunca se cayó. No, hay que saber diferenciar. ¿Y cómo se diferencia? Si ven la flecha roja, esto tiene un signo, el signo de Hutchinson. El signo de Hutchinson significa que la melanina, las células anormales, han logrado infiltrar la placa ungueal de la uña, ¿sí? Es la principal diferencia con cualquier de pronto trauma hemorrágico que haya en una uña. En el otro lado, pues tenemos una lesión pigmentada que, si se dan cuenta, es asimétrica en cuanto al color. En el centro se ve un poco más oscuro. Generalmente los nevus que tenemos tienden a tener un color uniforme. También esto puede ser un patrón. O el patrón de huevo frito, del que hablan ahí. Pero pues estas características ya son muy minuciosas ahí. Esto es como lo más importante del melanoma, ¿sí? A la hora de hacer una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico, recalco siempre esto porque parece que lo más importante que podemos hacer como médicos generales es esto, aparte de la historia clínica, con el objetivo de enfocar una enfermedad, ¿sí? Entonces, vamos a tener el popular A, B, C, D, E, ¿sí? El melanoma puede crecer de dos maneras. Un crecimiento radial, que es a lo ancho, ¿sí? Y que va a comprometer sobre todo más capa de piel, pero a lo ancho, y no es tan riesgoso, no genera tanta metástasis cuando lo hace de esta manera. Pero tiene otro crecimiento que es intraepidérmico, que es profundo, ¿sí? Y ese es un crecimiento vertical. Este sí es el que determina el grado de metástasis, el grado de pronóstico, y pues es el con el que hay que correr rápidamente. Acá vamos a ver entonces el ABC de la asimetría, pues si se dan cuenta, no, los bordes es asimétrico en el sentido en que no es igual aquí, en esta parte donde se ve más oscuro y en esta parte donde se ve más claro, ¿sí? No hay un patrón uniforme. Los bordes son irregulares, esto también pues da mal pronóstico. Lo que les hablaba del color, más oscuro en algunas zonas que en otras. También, por ejemplo, en la simetría lo olvidé, este borde de la lesión está mucho más levantado que el otro. El diámetro, sobre todo cuando superan los 5 centímetros o los 5 milímetros, pues también hay que tener mucho cuidado. Y la evolución. Muchas veces, como les dije, nacemos con cierto tipo de placas, cierto tipo de nevus, cierto tipo de lunares, como comúnmente lo decimos, pero con el tiempo vemos que están creciendo, que están cambiando, que la forma es diferente, que el color es diferente. Pilas, consulten. En el caso de pacientes, cuando nos lleguen los pacientes y nos digan esto, pues hay que entender que esto puede ser un proceso maligno que se está desarrollando a partir de una lesión ya establecida.
o igual en una lesión que de un momento a otro apareció y ha tenido estas características, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Como les dije, pueden aparecer en cualquier región del cuerpo, pero hay que tener pues bastante cuidado cuando se dan palmas, plantas, en las uñas y en el rostro. Tiene alto potencial metastásico y puede realmente ocasionar la muerte, tiene un potencial invasivo gravísimo, invade mucho la parte de los pulmones, la parte del cerebro, ¿sí? Y existen lesiones que pues presentan factor de riesgo y pueden generar malignidad, como los nevus displásicos o los nevus melanocíticos congénitos. En este caso estamos viendo esos. El de la punta de la nariz del chiquito es un nevus displásico y el otro es un nevo melanocítico congénito. Pero pues estas lesiones se evidencian desde el nacimiento. El melanoma maligno tiene varios tipos clínicos, según su presentación, según la zona donde inicio, según el tipo de forma que haya, ¿sí? El melanoma lentiginoso acral es el que se ubica sobre todo en las uñas y en las extremidades, en las plantas y en las palmas, ¿sí? Este tiene un crecimiento lento, pero tiene un mal pronóstico. Por estar en estas zonas, generalmente cuando se encuentra, pues ya está avanzado y lo que se tiene que hacer es hacer una amputación. Si se dan cuenta, acá volvemos a retomar. Esto que se ve en la uña, no sé, en el caso donde llegue una persona del campo que trabaja fuerte, que trabaja en las labores del campo, pues puede decir, no, es que me golpeé la uña y me quedó eso en la uña, no se me ha quitado. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando las lesiones tienden a ser hemorrágicas, van desapareciendo con el tiempo, lo primero, no van creciendo, y segundo, no invaden la placa ungueal, como si se ve acá, con el signo de Hutchinson. ¿Sí? Se ve que alcanza a invadir y ya se está metiendo incluso hacia la parte de piel. El lentigo maligno es un melanoma in situ, o sea, no ha hecho metástasis, está todavía confinado a las capas de la epidermis y apenas se ve como una mácula pigmentada, pero si se dan cuenta es una mácula con bordes irregulares, asimétrica, su color, el diámetro supera los 5 centímetros y aparte pues se está dando en una zona donde es común la exposición solar. Esta puede tardar años, incluso hasta decenios en hacer metástasis, entonces pues su pronóstico puede ser muy bueno. El otro es el léntigo maligno melanoma, se origina sobre ya un léntigo que existía, con el que se nació o con el que se desarrolló en el tiempo. Se va a presentar como una pápula, sobre todo roja, y con el tiempo va a empezar a crecer. Pues, el pronóstico no es tan bueno porque puede invadir verticalmente mucho. El melanoma de extensión superficial, este es el más común. Se va a identificar en cualquier sitio, sobre todo en áreas expuestas al sol. Lo que les he dicho, los bordes irregulares, colores irregulares, asimétrico, ¿sí? Este puede tardar de meses hasta 2 años en hacer una metástasis, entonces hay que tener cuidado porque, como les dije, es el más frecuente. Y el melanoma nodular, como su nombre lo indica, son nódulos bastante grandes, gruesos, muy negros, porque estas células, pues como producen melanina, empiezan a producirla también con muchísima más frecuencia y por eso se van a ver así. Estos también muchas veces pueden derivar de los nevus azules, congénitos con los que nacen las personas, y pueden incluso hasta ulcerarse. Este tiene un mal pronóstico, incluso en 6 meses puede hacer una metástasis y generar la muerte de las personas. Como les decía, todas estas son apenas clasificaciones fenotípicas de todos estos tipos de cáncer, ¿sí? del melanoma. Lo importante es saber identificar cuando algo no es normal, cuando algo debe remitirse y cuando algo tiene que tratarse prontamente. ¿Listo? El melanoma metastásico pues, puede ocurrir hasta en un 26% de los melanomas que ya se han encontrado en etapas 1 y 2. La diseminación pues, se va a dar como en una secuencia. Primero van a ser pues, unas metástasis regionales a las zonas más cercanas, pero pues, siempre se va a dar, como les dije, sobre todo a pulmón, cerebro, hígado y huesos. Luego hacen las metástasis a distancia. Esta es la clasificación con la que se ayuda el dermatólogo para saber cuál es el pronóstico y cuál es el grado de invasión de los melanomas, ¿sí? Es la clasificación, pues hay dos, está la de Clark y la de Breslow. Pues en lo que he podido aprender de mis profesores es que el método de Breslow es más usado. Como les dije, el grado de invasión y de pronóstico y de metástasis lo da es la invasión vertical que se hace del cáncer, o sea, hacia lo profundo, ¿sí? Hacia las capas de la dermis y la hipodermis.
Entonces simplemente se toma una biopsia y se evidencia qué tan profundo ha llegado las capas, perdón, las células anormales del cuerpo, y pues eso va a dar unos estadios, ¿sí? Dependiendo también de la cantidad de milímetros. Y pues el DECLAR simplemente habla es como de la invasión, pero a nivel de capas, no por como el de Breslow que usa números, sino que este usa son las capas. Bueno, yo creo que lo más importante también es, como les hablaba, la prevención que podamos hacer y cómo lo podemos hacer como médicos generales. Incluso cuando una persona no ha llegado con un cáncer en la piel, pues no nos va a quitar mucho tiempo darle recomendaciones tan simples como la protección solar, ¿sí? Entonces hay que tratar de buscar medidas de protección física. ¿Cuáles son? Evitar el sol entre las 9 a.m. y las 4 p.m. Claro, hay muchas personas que trabajan en este horario. Si usted no puede evitarlo, trate en medida de usar pues, ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo, ropa que sea bastante tupida, ¿sí? Que proteja como tal la piel. Y si usted va a salir, use sombrillas, use pantalón largo, botas largas, bueno, ¿sí? También hablar con las personas, con las mujeres sobre todo, con las cámaras de bronceo. No es sano, no es bueno usarlas. Es cierto que una de las funciones de la piel es ayudar al proceso de producción de la vitamina D, pero con solo 15 minutos al día es necesario, ¿sí? Medidas de protección tópica, lo más importante, es donde hay que hacer énfasis, y pues les quiero hablar un poquito de esto, es el uso del protector solar. Como les decía, los rayos UVA son los encargados de generar el envejecimiento de la piel, las manchas de la piel, y los UVB son los encargados de generar el cáncer. Entonces, a la hora de comprar un muy buen protector solar, hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando hay unos signos positivos, ¿sí? O unas cruces, esto hace referencia a que el protector protege contra los UVA. Cuando hablan de FPS, factor de protección solar, esto hace referencia a que hay protección contra los rayos ultravioleta B. ¿Sí? Si su bloqueador solar de la revista X no tiene estas características, no lo está protegiendo bien. ¿Sí? ¿Qué significa eso de factor FPS 30, FPS 50? ¿Sí? Que es el que protege contra los rayos ultravioleta B. Nosotros normalmente por nuestro fototipo, supongamos que es un fototipo 2, y con estar expuestos ciertos minutos, a los 10 minutos me voy a quemar. ¿Sí? No, al minuto me voy a quemar y mi piel va a generar quemaduras solares porque soy un fototipo 1. ¿Sí? Es un ejemplo, no significa que todos los fototipo 1 hagan esto. Me va a quemar al minuto. Cuando uso un factor de protección solar con FPS 30, significa que me va a proteger hasta 300 minutos, ¿sí? Lo que va a recibir yo 30 veces más. ¿Sí? Espero que de pronto haya quedado claro eso, si no al final lo podemos repetir. Entonces esto es lo más importante. Y aquellos protectores solares que vienen como con color, ayudan mucho a proteger de la luz azul, de la luz de las lámparas, de los computadores, de los celulares, que si bien no hay tanta evidencia que produzcan cáncer, sí son las encargadas de producir muchas manchas en la piel. Esto a modo de prevención, de recomendación, porque finalmente si queremos evitar la mayor parte de cáncer en la piel, pues se hace de esta manera, utilizando el bloqueador solar. Acá es como un repaso general, como les decía, la identificación del médico general que hay que tener en cuenta a la hora del examen físico, encontrar algunas lesiones. El carcinoma vasocelular, la mayoría pues van a estar en áreas expuestas al sol, rostro y cuello, y siempre se van a ver como patrones papulares o nodulares, brillantes, en forma perlada, es el término que se usa, y con múltiples telangiectasias. Pueden haber desde 1 a 2 hasta 10 o más. Sí, esto no está escrito. El carcinoma es como celular, tiende a generar mucha descamación, ¿sí? A ser mayor a 5 centímetros, a tener áreas eritematosas confluentes, ¿sí? A generar mucha resequedad en esa parte de la piel. Comparado pues a las queratosis actínicas, que son igual muy parecidas, pero en tamaños más pequeños y tienden a ser múltiples. ¿Listo? El melanoma, pues a partir de como les decía, de un nevo que ya estaba o uno que se está
generando de nuevo y que está presentando cambios anormales, que estamos viendo que está creciendo, que se está volviendo diferente, y todo eso representado con ese ABCDE que es tan importante. Bueno, hasta aquí va la parte como de cáncer de piel, ¿sí? Pero pues quiero hablarles rápidamente de otros tipos de cáncer que, si bien no son en la piel o en células de la piel, sí se asocian o se manifiestan en ella. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de la micosis fungoide, que realmente la micosis fungoide no es ninguna micosis, solo que el patrón de manifestación que presenta se asemeja a las tiñas. Realmente es un linfoma cutáneo, que es más frecuente en personas mayores, en ancianos, en hombres mayores. Es un linfoma no Hodgkin, que es no contagioso. También esto pues hay que saberlo, porque muchas veces por el nombre pues se cae en el error. Y pues hay una proliferación anormal de células T, CD4 positivas, que se instauran y empiezan a atacar las capas de la piel. Esa es la característica. No se tiene muy claro por qué se va, pero se ha identificado que hay ciertos linfomas que se vuelven cutáneos. Entonces, ¿qué pasa? Van a aparecer múltiples lesiones, como ven en la foto, eritematosas, pero como resecas, muy parecidas a las placas de la psoriasis, ¿sí? Con el tiempo se van volviendo más gruesas. Puede que la micosis fungoide empiece de esta manera, o puede que empiece con tumoraciones en la piel, ¿sí? Pero muchas veces inicia de esta manera y con el paso de los años se convierten en tumores más grandes. Pues la confluencia de estos tumores va a generar la eritrodermia. Vamos a ver un caso mucho más grave. Van a generar la fase leonina que vemos en la imagen inferior. Incluso puede, cuando crecen tanto, ulcerarse y pues pueden producir mucho prurito. El pronóstico depende mucho de la infiltración que tenga o de la eritrodermia que tenga ya como tal las lesiones. Entonces ahí vemos que hay unos estadios que determinan qué tanto puede ser, si está solo en piel, si ya ha hecho una infiltración ganglionar, si ya está en el patrón de placas o nódulos, si ya ha hecho metástasis o si finalmente ha logrado ya afectar algún órgano visceral. El tratamiento pues depende del estado clínico de las lesiones. Se pueden usar muchas veces las luces ultravioleta para tratar estas enfermedades. Sin embargo, pues si se dieron cuenta, ya eso es un factor de riesgo. Entonces, si me ayudo con la micosis fungoide, puede que por tanta luz ultravioleta que use, en algún momento me genere otro tipo de cáncer en la piel. La quimiorradioterapia funciona bien, sobre todo pues es el tratamiento de elección, y se pueden usar otras terapias biológicas, pero pues muchas de ellas están en estudio. Si se trata bien, se trata a tiempo, ¿sí? Si se identifican las lesiones rápidos, el linfoma puede entrar en una remisión indefinida, y si no, pues se puede transformar rápidamente en un linfoma más avanzado. El síndrome de Sézary no se sabe aún, o no se tiene muy bien descrito si realmente es una progresión de la micosis fungoide o es un tipo de linfoma asociado a la piel. Lo que se ha evidenciado es que es como un estadio más crónico, más progresivo de la micosis fungoide, ¿sí? No es tan frecuente, pero es cuando todas estas lesiones de las que ya hablamos hicieron una confluencia, no hicieron tumoraciones, pero por el contrario hicieron una eritrodermia, ¿sí? Y una eritrodermia descamativa, se perdió gran parte de la capa de la piel. Esto pues que va a hacer que las personas sean más susceptibles a cualquier infección, porque no tienen la primera barrera mecánica que nos protege, ¿sí? Y aparte, el patrón eritematoso o el patrón de hombre rojo que se ve en la foto se va a dar porque ya hay invasión a los vasos sanguíneos. Ya el cáncer no va a estar solo en piel, sino también a nivel sistémico, y pues se va a estar caracterizado por células de Sézary, ¿sí? Por eso se llama así. Estas células de Sézary son linfocitos atípicos. El diagnóstico, pues por la biopsia de las lesiones. Pues un diagnóstico definitivo sería por la biopsia de las lesiones, por encontrar más de 1000 células de Sézary, un milímetro cúbico, en sangre. Pues serían estas células, realmente son linfocitos atípicos, linfocitos clonados, y pues van a expresar algunos marcadores T, ¿sí? De manera aberrante. El tratamiento es igual que el de la micosis fungoide, pero pues el pronóstico realmente tiende a ser malo porque las personas en ese estado ya han avanzado mucho su enfermedad y son más susceptibles a muchas infecciones oportunistas. Y finalmente tenemos el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, los que no conocen, por allá en una ciudad estadounidense hace un par de décadas se empezó a evidenciar que las personas con conductas homosexuales que presentaban VIH
tenían mayor riesgo o presentaban más este tipo de cáncer. Entonces, hubo la mala estigma de relacionarlo a personas con VIH. Cuando realmente se empezaron a hacer más estudios, descubrieron que este tipo de cáncer no solo se da cuando las personas padecen el estado SIDA, ¿sí? Es más frecuente obviamente en ellos y pues ya vamos a ver por qué. Es un tipo de cáncer que se relaciona al recubrimiento de los vasos sanguíneos y a las células endoteliales, a la parte de los linfáticos, y como pues en todo el espesor de la piel vamos a tener vasos sanguíneos y linfáticos, perdón, vasos sanguíneos solamente, pues vamos a encontrar unas lesiones violáceas, ¿sí? Que tienen alto riesgo de sangrado. ¿Listo? Este sarcoma de Kaposi grave pues puede no solamente desarrollarse en la piel, sino pues en cualquier parte donde haya vasos, ¿sí? Entonces, así como está en la piel, puede estar en las mucosas, en el tracto gastrointestinal y finalmente generar sangrados, tanto en tracto gastrointestinal o respiratorio, que genera la muerte de la persona. Lo siento por el ruido de fondo. La etiología no se tiene clara, puede que sea asociado al virus herpes tipo 8, pero normalmente si una persona tiene una infección por este virus, pues el cuerpo trata de sostenerlo, de mantenerlo, ¿sí? De no generar una sobreexpresión de él. Cuando hay un estado de inmunosupresión, como pasa en el SIDA, pues las personas se ven afectadas por este virus y se puede desarrollar este tipo de cáncer, ¿sí? Por eso pues aquí hablan que ellos son los que mayor riesgo tienen. Incluso hay un sarcoma de Kaposi iatrogénico, que es cuando las personas están expuestas a inmunosupresores debido a los trasplantes, también se puede desarrollar. ¿Cómo se empezaron a dar cuenta que no era solamente asociado a personas con SIDA? Cuando relacionaron este tipo de lesiones con personas de Europa Oriente y de Medio Oriente y también de África que presentaban el mismo patrón de lesiones. Sin embargo, este era un poco más desarrollado o asociado a la genética, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, como les dije, son especie de nódulos violáceos, ¿sí? Son como grandes, es como si hubiera un crecimiento anormal de vasos en esa zona. Pueden ser muy deformantes, pueden ulcerarse y sangrar. En los miembros inferiores pueden producir edema y dolor. En uretra, ano, pues generar obstrucción y, como les hablaba, en el tubo digestivo generar sangrados. El diagnóstico se hace con la biopsia, hay que hacer muchas pruebas, pues como les dije, si se manifiesta solamente en piel, se puede manifestar también en otras partes, como en el tracto gastrointestinal y respiratorio, por eso pues, se hacen rayos X, se hacen endoscopias, se hacen colonoscopias, broncoscopias. El pronóstico depende del tipo de sarcoma de Kaposi que tenga la persona. El sarcoma de Kaposi clásico, que no está asociado como a genes, que no está asociado a estados de inmunosupresión, sino como de nuevo, por decirlo así, tiene un buen pronóstico, ¿sí? Cuando se identifica a tiempo. El africano no tiene, que es endémico, no tiene tan buen pronóstico, no solo de 3 a 8 años. El iatrogénico va a desaparecer en el momento donde pues, se deje de tomar los inmunosupresores, pero el asociado a VIH-Sida sí tiene una alta mortalidad porque pues ya estas personas están en un estado de inmunosupresión grave y realmente alarmante. El tratamiento es radioterapia y quimioterapia. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado un poco claro y estoy presto pues a resolver las preguntas que tengan. Bueno, José, estoy revisando el chat. Ya te leo las preguntas. Dice, ¿existen otros hallazgos clínicos, además de las lesiones maculopapulares, que nos permitan diagnosticar un carcinoma de piel en pacientes de fototipos 5 y 6? No son tan frecuentes realmente. Estas personas, los tipos de carcinomas camocelular en las personas de raza negra realmente, que son los fototipos 5 y 6, no son tan frecuentes, pero se va a evidenciar más es por el patrón descamativo realmente. Listo. Hay otra pregunta que dice que ¿cuál es la causa de muerte de los pacientes con síndrome de Kaposi? Los sangrados. Los sangrados, cuando no se controlan, sobre todo cuando son de aparato gastrointestinal y aparato respiratorio, generan la muerte de las personas. Pero pues en los casos del sarcoma de Kaposi clásico y los endémicos, ¿sí? Porque en el caso del sarcoma de Kaposi por inmunosupresión como el SIDA, pues
finalmente lo que va a matar a la persona es la enfermedad de base que es el SIDA. Bueno, el síndrome de inmunodeficiencia. Listo, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Mentira, sí hay otra. Eh, que si el carcinoma verrugoso es el mismo condinoma acuminado. No, eso va relacionado sí a las infecciones por VPH, pero hay que recordar que los condilomas acuminados son lesiones benignas generadas por virus del papiloma humano de bajo riesgo. No, el carcinoma verrucoso es un carcinoma generado por posiblemente un VPH de alto riesgo. Listo. Al parecer no hay más preguntas. Muchísimas gracias, José, por la charla. Ya te han dado muchas A gracias por el ustedes. chat. No, a Estuvo. ustedes muchas gracias y espero que les haya servido. Por favor, recuerden la prevención y tener en cuenta que estas lesiones no se deben pasar por alto. Listo, vale. Gracias, chicos, por la participación. Que tengan muy bonito día.